Listo, maestro. Bueno, vamos a ver lo que tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Hoy día vamos a ver lo referente a las etapas del proyecto de emprendimiento. ¿Ya? Vamos a ir viendo sobre esa temática. ¿Ya? Y vamos a ir viendo algunos otros aspectos referente a ello. ¿Ya? Bueno, la primera etapa es concerniente a la preparación, ¿no? Que consiste en, en ir viendo a partir de una idea, ¿no? Y cómo puede esta idea prosperar, ¿no? Por eso ahí la imagen de una plantita, ¿no? Por eso dice la semilla del éxito, ¿no? Porque, como dice, todo emprendimiento exitoso comienza con una preparación sólida, ¿no? Entonces vamos a ir viendo exactamente de qué se trata esta preparación, ¿no? ¿Por qué es vital o por qué es importante esta etapa? ¿No? Primero porque existe primero el tener ese autoconocimiento, ¿no? Es decir, poder identificar las habilidades, las fortalezas, ¿no? Personales y las motivaciones o pasiones que impulsen por un emprendimiento con autenticidad, ¿no? O sea, es decir, eh, porque a partir de esas habilidades, ¿no? Puedo desarrollar un emprendimiento. Lo otro es las oportunidades, ¿no? Es decir, poder detectar las necesidades reales, ¿no? En, en el mercado, ¿no? Sobre algún producto o servicio que pueda resolver de manera única esas necesidades o en cuanto a las preferencias o algún problema que pueda suscitarse en ello. Y lo otro es el análisis competitivo, ¿no? Eh, que puede darse, es decir, a investigar, ¿no? El mercado en cuanto no solo a la competencia, ¿no? Porque uno podría decir, en fin, cuando habla de un análisis competitivo, ¿no? Pero no solo ver el tema de la competencia, sino también a partir este, de las tendencias actuales, ¿no? Que se pueden ir dando y los espacios disponibles que se van dando también en el mercado, ¿no? Entonces, esta preparación para ir entendiendo por qué es importante a partir de ir viendo todos estos aspectos, ¿no? Primero, encontrando qué habilidades y fortalezas tiene, digamos, los que van a empezar a emprender, ¿no? Porque a partir de ello puede uno saber qué es lo que puede hacer, ¿no? Y imagínense, cuando se trabaja un proyecto de emprendimiento, ¿no? Se forman los equipos, ¿no? Y por eso es importante que puedan identificar en ellos qué habilidades, qué fortalezas tienen, porque de eso va a depender muchas cosas dentro del trabajo que van a hacer, ¿no? Lo otro es buscar las oportunidades, ¿no? Por eso se hace luego el estudio de mercado para ir entendiendo qué necesidades tiene esto y también la competencia y cuáles son esas tendencias que van teniendo en el mercado, ¿no? Eh, Todo gran emprendimiento, como dice, comienza con una idea clara, ¿no? La claridad en la fase de preparación determina pues la dirección y el propósito que se va a tener, ¿no? Siempre empieza con ello, ¿no? Tener siempre una idea muy clara, pero como yo les había dicho en algún momento, a veces las ideas, ¿no? Que se pueden tener sobre algo, ¿no? Al inicio pueden ser de repente un poco salidas de contexto aparentemente, ¿no? Entonces habría que hacer un análisis sobre esas ideas, ¿no? Porque las ideas más, supuestamente, entre comillas, más absurdas, terminan siendo las ideas más prósperas, ¿no? A partir de las propuestas de eso, ¿no? En algún momento surgió, por ejemplo, el tema, como les decía, ¿no? Las historias de los que tienen ahora, pues, emporios en cuanto a cuando apareció la primera computadora, cuando apareció el CD o el DVD, ¿no? De repente no le pudieron dar esa, eh,
en esa idea que se tenía, ¿no? O cuando aparecieron las cámaras digitales en su momento, ¿no? Nadie creía pues que eso iba a tener eh, ese auge que luego tuvo y que bueno, cada tiempo ha ido cambiando, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, para tomar fotos se utilizan todos un celular, ¿no? Ya no todo el mundo tiene a la mano poder tomar pues una foto o algún momento para poderlo luego tenerlo como recuerdo, ¿no? La otra etapa es la creación, ¿no? Es decir, ir de la idea al producto, ¿no? Es decir, la etapa de creación es lo que transforma, ¿no? Esos conceptos abstractos en productos tangibles, ¿no? Es decir, lo que lleva a partir de la idea que pueden tener, ahora sí, a algo ya tangible, que ahora, o sea, ya no se queda solo en la idea, sino ahora ya pasa a su elaboración o a su creación, ¿no? Entonces, en esta creación se empieza construyendo el producto mínimo viable, ¿no? Es decir, pasa un tema de ir haciendo esta primera propuesta a partir de ese producto, de ese bien o del servicio que se quiera presentar, ¿no? Entonces hablamos de el diseño y desarrollo, ¿no? Porque crear un prototipo tiene que tener pues las funciones, las características esenciales, ¿no? Que tiene que mostrar para qué, para que indique cuál va a ser el problema que va a resolver principalmente del cliente, ¿no? Entonces, eso a partir de la funcionalidad que le van a dar justamente a este diseño, ¿no? Lo otro es la validación temprana, ¿no? Es decir, testear con usuarios reales para ir obteniendo, pues, el feedback valioso, es decir, esa retroalimentación a partir de ir ajustando la propuesta antes de invertir más recursos, ¿no? Porque en esa creación no solo es el tema de ya crearlo y lanzarlo, sino es de irlo viendo y puliendo a partir de esa validación temprana que se pueda ir realizando, ¿no? Lo otro es la propuesta de valor, ¿no? Es decir, definir claramente qué hace único al producto y cómo genera valor diferencial frente a la competencia, ¿no? O sea, cómo este producto, hablando de un bien o de un servicio, ¿no? Lo hace único a partir de los otros productos o servicios que también existen en el mercado, ¿no? Y cuál es esa diferencia que va a tener frente a la competencia, ¿no? Podemos eh, es como cuando uno va a buscar ¿no? Algo a comprar y eso, va viendo, ¿no? Este me ofrece esto, este también, pero ¿qué más me ofrece, no? Va comparando a partir de la propuesta que tengan, ¿no? Y que lo hace único y que lo va a ir diferenciando de eso, ¿no? Y lo otro es el modelo de negocio, ¿no? Se establece ya como un emprendimiento y va a generar ingresos de manera sostenible y escalable en el tiempo. Pero miren todo ese proceso dentro de esta etapa de creación, ¿no? Empieza por el diseño y el desarrollo. Lo primero que estaba como una idea, ¿no? De propuesta, pero a partir de la mirada de varios aspectos, ¿no? De identificar las habilidades del equipo, de ver las oportunidades que existen en el mercado y sobre ese análisis que puede darse a partir de la competencia o las tendencias que existen también, ¿no? Luego de eso pasa ya a un diseño, a una validación, a una propuesta y luego que esa propuesta, luego ya a un modelo de negocio, ¿no? Entonces, como dice el producto mínimo viable, ¿no? Es la prueba de fuego para la idea o para tu idea, como dice ahí la frase, ¿no? Porque el producto mínimo viable permite aprender rápido, fallar barato y ajustar antes de comprometer todos sus recursos, ¿no? Es decir, es como que hacer una muestra, ¿no? Antes de empezar a hacer la producción, ¿no? O sea, no es que se pueda ir haciendo la producción de todo ese bien hoy ya ejecutando un servicio sin antes pues haber validado varios aspectos, ¿no? Por eso se habla de un producto mínimo viable, ¿no? Pero sobre todo que pueda mostrar suficientemente las características de ello.
Luego viene la planificación, ¿no? Que ahí sí es, como se dice, una ruta, ¿no? O la visión o un mapa de todos los pasos, accionables, los recursos, ¿no? Y las contingencias previstas ante ciertas situaciones que se pueden dar. Entonces, por eso hablamos de una planificación, ¿no? Y como dice, es preparar el camino para el éxito. Y aquí ya hablamos de que hablamos de un plan de negocios, ¿no? Porque en lo anterior, en esta parte de creación, era establecer qué modelo de negocio se va a desarrollar, ¿no? Y entonces, a partir de ese modelo de negocio, ahora en esta planificación ya se hace un plan de negocios, ¿no? Luego el recurso y el presupuesto y luego el financiamiento, ¿no? Hablando de este plan de negocios, que es un documento detallado que vamos a encontrar un análisis de mercado, la estrategia comercial, las proyecciones financieras y el plan operativo, ¿no? Es decir, se encuentra un resumen ejecutivo, un análisis FODA y un plan de marketing, ¿no? Dentro de este plan de negocios, ¿no? Entonces ya lo que se llevaba de repente a partir de una idea, luego de ejecutar una acción, luego de elegir un modelo de negocio, ahora sí empieza un plan de negocio, ¿no? Luego están los recursos y el presupuesto, ¿no? La definición clara de que de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, que se van a necesitar para llevar a cabo ese plan de negocio, ¿no? Y ahí hablamos de una inversión inicial, de costos operativos, de punto de equilibrio, ¿no? Ahora la pregunta, ¿y por qué el punto de equilibrio? Porque es importante saber, ¿no? Cuánto es que se va a necesitar vender, ¿no? Para poder lograr ese equilibrio en cuanto a lo que se gasta, como aquello que va a ingresar también, ¿no? Para poder decir, bueno, es factible, ¿no? El poder vender esta cantidad y poder recuperarlo, porque a partir de ello tendrían ya, a partir de ese punto de equilibrio, es donde se empieza la ganancia o la rentabilidad que puede tener un negocio, ¿no? Y lo otro es el financiamiento, ¿no? Es decir, las estrategias para poder obtener el capital, los inversores, el capital y todos esos financiamientos que se va a necesitar, ¿no? Y eso a través de un pitch, ¿no? Que es la presentación de todo el, este plan de negocios, ¿no? Y cómo puede ir generando esos recursos para poder obtener ese financiamiento, ¿no? La valoración, los términos de inversión que se van a dar a partir justamente de esta estructura en cuanto a ese plan de negocios, ¿no? Que debe estar definido todo, no solamente el análisis y el plan de marketing, sino también los recursos, presupuesto y financiamiento, que son aspectos importantes dentro de esta planificación, ¿no? Como dice, planificar es anticipar al futuro, ¿no? Es decir, un buen plan prepara para lo esperado y te equipa para enfrentar lo inesperado con agilidad y confianza, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque aquí en este plan se tiene, pues, primero se analiza, tiene un estudio de mercados, ¿no? A partir del análisis de mercado que se hace, tiene estrategia comercial, tiene proyecciones financieras, ¿no? Es decir, aquí a cierto tiempo, por ejemplo, a 3 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿No? Esas proyecciones financieras que son importantes para poder determinar la rentabilidad que pueda tener el negocio, ¿no? Y el plan operativo a partir justamente de esa proyección. Entonces, hablamos de que el buen plan prepara para eso, ¿no? Y que equipa para enfrentar lo inesperado y todo eso, ¿no? En cuanto a poder planificar. Luego viene la ejecución y la comercialización, ¿no? Es decir, ya está la idea, ya está llevado, ya está el plan de negocios, ya están los recursos, ya está el financiamiento, y ahora sí hay que hacer que suceda, como dice aquí, ¿no? La ejecución es donde ya la estrategia cobra vida, es el momento de pasar de los planes
de la acción concreta ahora sí a los resultados medibles. Es decir, ¿por qué? Porque ya va a llegar este aspecto, esta etapa de ejecución y de comercialización, ¿no? En la ejecución, hablando de lanzar y posicionar el negocio, ¿no? Es decir, un financiamiento activo, es decir, obtención del capital necesario, la constitución legal de la empresa con estructura jurídica adecuada, ¿no? A partir ya de acciones en cuanto a una formalización, ¿no? Que implica, pues, con el capital poder constituir una empresa. Lo segundo son las operaciones en marcha, ¿no? Es decir, el inicio de producción, la contratación de equipo, la clave y el establecimiento de procesos operativos eficientes, ¿no? Es ya poner en marcha todo aquello que ha estado planificado, ahora sí se va a poner en marcha. Y lo otro es el lanzamiento al mercado, ¿no? La activación de estrategias de marketing, ¿para qué? Para captar esos primeros clientes y generar la atracción inicial, que ese aspecto es importante porque se necesita, ¿no? Poder, digamos, lanzar el producto para que lo conozcan, para que sepan, y luego ya poder, a partir de esos primeros clientes que se captan, luego poder lograr una fidelización, que es el camino o lo que busca toda empresa, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Como les decía, creo que en lo anterior, ya antes que era, solo era el tema de comprar y vender, ¿no? Tú, bueno, un cliente de acá, muy bien, ya, te vendía y punto, listo. Si regresaba o no regresaba, no era tan importante como ahora, ¿no? Ahora hay un tema de fidelización, es decir, poder construir relaciones duraderas con los clientes, ¿no? Mediante las experiencias excepcionales y el valor continuo que se va dando. Entonces, todo esto en cuanto a la ejecución, ¿no? Y la comercialización, que es, digamos, la otra parte, es el arte de vender y crecer, ¿no? Y ahí tiene, pues, el aspecto del marketing, de la medición y la optimización, y, bueno, algunos casos que se pueden ir presentando. Cuando hablamos del marketing multicanal, ¿no? Es decir, una combinación estratégica de canales digitales y tradicionales para poder maximizar el alcance, ¿no? ¿Y por qué dice de estrategias de canales digitales? ¿No? Porque ahora que emplea las redes sociales, los correos, los CEOs, que son personas que manejan este tema de estrategias comerciales y todo eso en cuanto a este tipo de campañas. Y cuando habla de tradicionales, habla de eventos medios, ¿no? Es decir, o eventos medios, por ejemplo, ¿no? La televisión, que todavía tiene pues cierta aceptación en cuanto todavía publicidad, ¿no? Al marketing a partir de esos medios, ¿no? Los diarios que todavía pueden ir. Por eso habla de estrategias en canales digitales y tradicionales, ¿no? La otra es la medición y optimización, ¿no? El análisis de métricas, claves que son importantes de ir ajustando en tiempo real para mejorar el retorno de inversión. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ya se está comercializando, si ya se está vendiendo, ¿no? Comienzan esas métricas, ¿no? Es decir, cuántos llegaron a comprar, cuánto han regresado de repente a volver a comprar, o quienes solo ingresaron, miraron y no compraron, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas son métricas clave para ir determinando, ¿no? Ciertas situaciones y poder hacer esos ajustes necesarios, porque es importante también a partir de este análisis, porque no solamente es analizar por analizar, ¿no? Es decir, llegó tanta gente, compró por primera vez, regresaron, otros no volvieron y eso, ¿no? Sino es para poder ver por qué, por ejemplo, compraron una vez y ya no regresaron, ¿no? De repente por otro producto, por algo, cuál fue la situación o qué pasó con el bien o el servicio que adquirieron, ¿no? Y bueno, algunos casos que se puedan ir mencionando, ¿no? Que tiene que ver con el tema de comercialización y de ventas, ¿no? Que ahora se puede hacer tanto de manera física como de manera virtual, ¿no? Alguien puede comprar
lugar donde se encuentre, ¿no? Por ejemplo, si estás en tu casa y necesitas algo, ingresas a una página, ¿no? De las que comerciales, de las que existen, y puedes solicitar cualquier producto, ¿no? Directamente lo puedes comprar y está llegando a tu casa y todo eso, ¿no? Eh, Convertir la idea en ingresos legales, ¿no? La ejecución efectiva transforma planes y prototipos en un negocio generador de valor económico y social tangible. Pero así como todo proceso, y no es el único, sino que todo proceso, toda planificación y todo lo que se haga, se necesita siempre evaluarlo. Y la evaluación no como un tema de desaprobación, sino de ver cómo se puede aprender o cómo se puede mejorar, ¿no? A partir de esa evaluación, porque se determina, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando hablamos de esta parte, es esto, ¿no? Por eso cuando se habla de la ejecución, ¿no? De la ejecución es que se hace, por ejemplo, el lanzamiento del mercado, ¿no? Se hace un lanzamiento dentro de la ejecución, ¿no? Pero dentro de este lanzamiento, lo primero que se quiere es captar a los primeros clientes, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de captar a esos clientes, ¿no? Y justamente está en esta otra partecita donde dice generar tracción inicial, ¿no? O sea, es decir, poder crear fidelización, ¿no? Cuando tú lanzas un producto al mercado, lo que quieres, si bien es cierto, captar clientes, ¿cierto? Pero no siempre es el tema de esto, porque una vez que ya tiene una posición el negocio, ¿cierto? Cuando ya está posicionado, ¿no? Ya no necesita captar clientes, sino mantener la fidelidad, ¿no? Con los clientes. Por eso es que está ubicado dentro de la ejecución, pero también estaría dentro de la comercialización, ¿no? Porque quienes van a, digamos, em, es que en este tema de la comercialización está más orientado a las estrategias que haces para poder lograr vender y crecer. En cambio, cuando tú ya tienes un lugar, una posición, por eso habla de lanzar y posicionar el negocio, cuando alguien, una empresa ya tiene, por ejemplo, ustedes tienen un producto, ¿no? Ya, se acabó o necesitan cambiarlo o hacer otra cosa. Como es un producto bueno para ustedes, porque ha cumplido con ciertas necesidades, ha cubierto esas expectativas que ustedes no necesitan ir a buscar, porque dicen, ah, no, este producto ha sido muy bueno, me ha durado muy bien. Entonces regresas, ya se mantiene. O sea, ¿por qué? Porque tiene una posición en el mercado. Por eso cuando habla de ejecución, habla de lanzamiento, porque si es una empresa nueva, tiene que ver con esos lanzamientos al mercado. Pero si ya tiene una posición en el mercado, ya no necesita, pues, digamos, hacer como que es nuevo para captar. Si bien es cierto, va a ir captando nuevos, pero mantener sobre todo la fidelización con los que ya son clientes de él, ¿no? O sea, por eso lo ubicamos dentro de la ejecución también a partir de ello, ¿ya? Pero no quiere decir que no esté dentro de la comercialización también, ¿no? Porque igual es mantener esa fidelización, que siempre vayan a comprar y eso, ¿no? Por eso yo les decía en algún momento, en un producto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un celular. Ustedes, y cualquiera de nosotros, ¿no? Siempre nos gusta una marca, ¿por qué? Porque ofrece esto, tiene esto, bueno, ¿no? Nos ha gustado tal marca por diferentes situaciones, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias o situaciones o que ha respondido a las expectativas que tiene, ¿no? Entonces, ah, no, yo quiero de esta marca, ¿no? O, esta, o va buscando dentro de ello, ¿no? Y no cambia, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, dice, compran un Samsung, por decir, ¿no? Y no es por publicidad, sino que, y nuevamente adquieren otro Samsung o van cambiando de modelo, pero siguen con esa misma marca, ¿no? O aquellos que compran los iPhone, ¿no? Van saliendo de uno y van comprando otro, pero de ese mismo, ¿no? Entonces, esa es la situación cuando se va creando fidelidad. O en todo caso, cuando ustedes van a una tienda, ¿no? O por decir, en su barrio tienen
una panadería o dos panaderías, ¿no? Así una esté más lejos, si les ha cubierto esas expectativas, esas necesidades, ustedes prefieren irse a las más lejos, ¿no? Porque ofrece todo lo que ustedes están buscando en el negocio, ¿no? Que a veces es atención, que el producto sea bueno, que tenga variedad, ¿no? Entonces deciden irse, pues así sea más lejos, se van, ¿no? Porque digamos, ese negocio ofrece un producto que a ustedes les está cubriendo esas expectativas, ¿no? Entonces, eso es para ir creando esa fidelización. Pero así como todo procesos, y en este caso las etapas del proyecto de emprendimiento, siempre hay una etapa que es de evaluación. Y la evaluación no para decir, hiciste mal esto, ¿no? Porque ahora incluso nosotros dentro del proceso de evaluación también, ¿no? No le decimos, ahora ya no se le dice, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta los términos que utilizan ahora, ¿no? Que bueno, que es un tema pues de poder entrar de repente a discusión si está bien, si está mal o no, ¿no? Porque ahora ya no se le dice al estudiante que ha repetido, ¿no? Ahora, ¿cómo se le dice? Se mantiene en el grado, ¿no? Ya no se utilizan y ya no emplean esos términos de decir repitencia, ¿no? Sino utilizan términos se mantiene de grado o pasa de grado, ¿no? Este, que bueno, ahí podríamos entrar a un tema de si estamos de acuerdo o no, ¿no? Situaciones ahí. Pero, por ejemplo, son esos términos que ahora utilizan, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene muchos en cuanto a lo que busca ahora la evaluación, ¿no? Porque la evaluación ya no es en sentido de decir está mal, ¿no? O mira, aquí tienes tú, todo esto está errado y esto. ¿Qué se busca? Primero, determinar qué ha logrado el estudiante, ¿no? Por eso cuando se hacen las descripciones de por qué está, por ejemplo, si tiene C o si tiene una B, ¿no? Se hace una descripción. En esa descripción, porque como una devolución, es indicarle lo que ha logrado y luego las cosas o los desempeños o los criterios que no ha podido lograr, ¿no? Y que necesita ir mejorando y cómo lo podría hacer incluso, ¿no? Son recomendaciones a partir de eso. Entonces, ahí se está haciendo una devolución de ello. Por eso la evaluación implica, como dice aquí, aprender e ir mejorando continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita, pues, ir midiendo a partir de las etapas anteriores, ¿no? Cómo se hizo en la etapa de creación, en la etapa de preparación, de creación, de planificación, ¿no? De ejecución, ¿no? Si algo de repente no se pudo hacer, eh, digamos, adecuadamente, ¿no? Por eso dice la evaluación, medir para crecer, ¿no? Algunos indicadores que son esenciales para poder ir determinando si esa propuesta de negocio o esa propuesta o esa idea, ¿no? Ha cumplido o está dando resultados. Y si no está dando resultados, ¿por qué? ¿No? Por eso habla de ir considerando algunos aspectos, por ejemplo, de ingresos recurrentes, los costos de adquisición, el valor de vida del cliente, las tasas de conversión y retención, los flujos de caja y eso. Es como, por ejemplo, ahorita el problema del dólar, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué el dólar está bajando? ¿No? ¿Por qué baja el dólar? ¿No? Y es como cuando el producto también tiene un bajo precio, ¿no? ¿Por qué un producto vale menos? Ustedes saben por qué, por ejemplo, un producto, en cierto momento hasta se pone barato, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a partir de esa respuesta van a encontrar la respuesta de por qué el dólar está bajando. ¿Por qué un producto se pone más barato que otro? O sea, el precio decae, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Por qué lo podemos encontrar a veces, ya, depende de la demanda, ya, por ahí puede ser uno. ¿Por qué más? ¿Por qué un producto?
baja su precio, la oferta, ya. ¿Ustedes recuerdan que hemos estado en un problema hace tiempo de sobreproducción? Que hubieron, que incluso por las noticias también vieron con el tema del mango, el tema de la palta, también que ha habido. ¿Por qué? Que incluso hasta lo regalaban, ¿cierto? Para que ya, porque había que, ¿qué había sucedido con esos dos productos? ¿Alguien escuchó esas noticias? Hubo el tema que incluso, ¿no? Que lo regalaban, que los mismos productos, mucha producción, exacto. O sea, ¿qué sucedía? Cuando hay demasiado, en este caso había una sobreproducción de esos, fruta y de la palta, en este caso eh, como había mucha sobreproducción, empezaron pues a regalar porque ya habían copado más de lo que esto, ¿no? Hay una mayor cantidad de algunos, exacto, ¿no? Y ese problema es lo que está sucediendo con el dólar. Está ingresando, ¿no? Mucha cantidad en cuanto al tema de... Por eso es que el dólar ha ido bajando, ¿no? Y algunos dicen que seguirá bajando algunos puntos más, ¿no? Entonces, por esa misma situación es que el dólar también se encuentra en esa posición. Hay demasiado, digamos, por decirlo así, entre comillas, para entenderlo, que está ingresando más dólares que eso, por eso está perdiendo. Y eso por muchos factores, ¿no? Por un tema de ingresos, pero también por decisiones económicas que está tomando Estados Unidos, ¿no? En cuanto a lo que hace Donald Trump por el tema de los aranceles y todo, que él va cambiando a cada momento, ¿no? Sí, exacto, por el problema comercial con China, ¿no? Y entonces, al haber el ingreso de dólar, que no es poco, ¿no? Tanto el ingreso y todo eso, entonces el dólar está bajando, ¿no? Que es un problema también que a la larga puede traer. Por eso es que ahorita la moneda del dólar, los mismos estos que hacen estos estudios del dinero, de los ingresos y todo esto, ¿no? Ellos no lo tienen claro en cuánto va a ir esa tendencia. ¿Por qué? Porque las decisiones que toman en Estados Unidos y China que trata de revertir esas situaciones, son medias situaciones que no son estables. ¿Cómo así? Es decir, que hoy día decide algo de los aranceles, Donald Trump y a mañana o pasado dice, no, hay que bajarlos. No, y al siguiente día se le ocurre, no, ¿saben qué? Hay que volverlos a subir. O sea, es alguien que no es predecible según lo que han analizado su comportamiento, ¿no? Y eso es lo que a los muchos economistas y estudiadores de este tipo de temas los tiene pues al borde como dicen algunos, al borde del colapso porque no saben qué irá a salir, ¿no? Exacto, el sol más bien de nuestra región, y no sé cómo, porque siempre, incluso si ustedes ven por ahí algunos eh, mensajes, ¿no? O algunos videos, por ejemplo, la economía del Perú se mantiene estable y no se explican cómo, a pesar de todos los problemas que tenemos a nivel político, ¿no? Con cuántos presidentes que hemos pasado y todo lo demás, ¿no? Que es un tema complicado también ahí, pero que ellos no se explican cómo nuestra economía se va manteniendo y que el sol se mantiene estable a pesar de todas las situaciones que mantienen, ¿no? Y bueno, es por un tema, según los especialistas, y lo que entiendo, es también por las medidas que ha tomado el Banco Central de Reservas, ¿no? Que está a cargo, bueno, de Velarde, ¿no? Hasta el momento, porque también ya creo que hasta el próximo año, creo que a mediados continúa y luego va a continuar otro, ¿no? Pero que lo único que sí que es una de las únicas instituciones, ¿no? Que se ha mantenido y que mantiene cierta meritocracia dentro de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque este, es una entidad que es autónoma, ¿no? Que no depende directamente, sino que puede tomar sus propias decisiones, ¿no?
por eso esa situación de poder mantenerse en cuanto a ello, ¿no? Entonces, miren cómo el aspecto económico depende de muchas situaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con varios aspectos, ¿no? En cuanto a proponer un negocio, en cuanto a estas etapas de un proyecto de emprendimiento que miren que termina con ya la ejecución, la comercialización y todo ello, tiene que haber un proceso siempre de evaluación, ¿no? Y algunos indicadores que van teniendo a partir de lo que van a ir midiendo, ¿no? Que son los ingresos recurrentes mensuales, es decir, cuánto van recibiendo mensualmente, si eso va en crecimiento o cada vez va de menos o tiene esos altibajos, o en cuanto a los costos de adquisición del cliente, el valor de vida que tiene, ¿no? En cuanto a todo eso, en cuanto a los ingresos y todo, la tasa de conversión, el flujo de caja y bueno, algunos otros aspectos que se pueden ir. Y que eso que todos estos datos permiten tomar decisiones, ¿no? O sea, una decisión se toma en función de la información que se tiene, ¿no? Por eso siempre hablan de hacer un análisis de ciertos indicadores, ¿no? De ingresos, crecimiento, retención, satisfacción. Y eso es, a partir de ese análisis, hacer una retroalimentación, ¿no? ¿A partir de qué? De escuchar a quiénes, a los clientes y al equipo para poder identificar en qué se tiene que mejorar. O sea, cuando se hace este tipo de evaluación, no solamente se mira al cliente, sino también se mira a todo el aspecto de la empresa o del negocio, de su estructura, ¿no? Porque tienes que preguntarle también a tu equipo, ¿no? Si encontraste si encontraste algunas situaciones en algún sector de este negocio, ¿qué fue lo que falló? ¿O qué fue lo que sucedió para que no se cumpla con lo que se esperaba, ¿no? Y no es con la intención, pues, de repente de despedir o de votar o de cambiar personal, sino de ir encontrando qué se necesita o qué sucedió. Primero encontrar las razones, ¿no? Para luego poder proponer alguna solución ante ello, ¿no? Por eso habla luego de tomar decisiones estratégicas, ¿no? Determinar si escalar, pivotar o consolidar algunos objetivos, ¿no? Es decir, hacer ese cambio, esa conversión a partir o de ir viendo de repente en qué situación está para poder ir mejorando, ¿no? Entonces, es un aspecto que siempre vamos a encontrar dentro del mercado, ¿no? Y como dice, evaluar es la clave para la sostenibilidad, ¿no? Alguien que así para cualquier etapa, ¿no? O para cualquier, digamos, situación, siempre se evalúa, ¿no? Yo hice todo esto muy bien, evalúalo, ¿no? Igual dentro de un proyecto de emprendimiento se tiene que evaluar todas las etapas, ¿no? Para poder ir mejorando y sobre todo mantener esa sostenibilidad, ¿no? Un negocio, mientras se mantenga va a ir buscando siempre el poder ir creciendo, ¿no? Entonces es importante para ello, ¿no? Por eso dice, las empresas que miden, aprenden y adaptan continuamente con las que prosperan en mercados dinámicos y competitivos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ahorita las tiendas, ¿no? Las tiendas comerciales, que encontramos varias, ¿no? A nivel nacional y eso. Eh, que algunas empresas se hayan quedado solo, por ejemplo, con vender de manera física, ¿no? Perderían también, ¿no? Porque ahora hay dos situaciones, el aspecto físico y el aspecto digital, ¿no? La tecnología ha ayudado pues a que tú puedas comprar desde el lugar donde estés, ¿no? Y puedes adquirir tu producto. Incluso podemos comprar hasta cosas que están fuera del país, ¿no? Pedir productos de Amazon, pedir productos de China, ¿no? Y que pueden llegar hasta la puerta de tu casa, ¿no? Claro que toman su tiempo y todo, pero llegan hasta tu casa. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa visión de mercado, no? Incluso de cliente, que no necesariamente tienes que estar en la tienda físicamente, sino que puedes comprarlo desde cualquier lugar del mundo, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene ese crecimiento a partir. Y esas empresas que no se adaptan a esos cambios, al final van a terminar por cerrar, por perder y eso, ¿no? Que al final lo lleva pues a tener que cerrar, ¿no?
y ahora que existe mucha competencia con respecto a eso, ¿no? Por eso el ciclo del emprendimiento, dice, no es un destino, es un viaje de aprendizaje, de adaptación y de crecimiento perpetuo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre se va a ir aprendiendo, ¿no? Terminas, te mantiene. Ahora, si ya tienes un lugar en el mercado, ¿no? Como cualquiera, ahora, ¿cómo te mantienes, ¿no? O sea, ¿cómo logras eso? Muchas empresas han logrado tener una posición en el mercado, pero por decisiones o por situaciones no han podido mantenerse y han tenido que cerrar, quebrar o desaparecer, ¿no? Como les contaba la historia, por ejemplo, de las fotografías, ¿no? De Kodak, por ejemplo, en algún momento era pues el único, ¿no? Kodak por todos lados, ¿no? En los rollos, en las camaritas, en todo. Llegó el cambio de cámaras digitales y luego de ahora ya de esto, y ya no existe, ¿no? Por ahí creo que aparece con algún, todavía, pero ya no existe en el mercado. Esa posición que tenía, ya no, pues ya no. Así como las empresas de Blockbuster que vendían o creo que también alquilaban las películas a través de VHS o Betamax, que en ese tiempo eran así y que ahora tampoco existen, ¿no? Y lo que queda, creo que quedará una tienda por ahí, algo, pero ya no existe. Ese emporio que tenía, que podía tener tiendas en todo lugar, ahora ya no existe. Y eso por eso dice, un emprendimiento, un negocio, no es un destino, es un viaje de aprendizaje, de adaptación y de crecimiento perpetuo. Porque no es que terminas ya, hasta aquí, muy bien, pero así como vienen los cambios, ¿no? Tienes que irte adaptando y tienes que ir creciendo con esos cambios, ¿no? Porque si no, te quedas y desapareciste, ¿no? Como les ha sucedido a muchos negocios, ¿no? Y como dice, el emprendimiento es un viaje continuo, no es lineal, avanza, retrocedes, aprendes, cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento y ahí hay ciertas habilidades que hay que ir desarrollando, ¿no? La perseverancia, la persistencia ante las adversidades, porque siempre va a haber, como todo en la vida, ¿no? Nada es fácil. Lo que ustedes, por ejemplo, han logrado hasta el momento y que ahora tienen una posición, un nivel, una escala, no ha sido fácil. Nadie les ha regalado nada, ¿no? O a cualquiera de nosotros. Se ha logrado a través de esfuerzo, de adversidades, de situaciones, y que ahora, bueno, tratamos siempre de ir en mejoras, ¿no? Entonces, eso, la perseverancia, la adaptabilidad, ¿no? De ir ajustando estrategias para los cambios que se van dando en el mercado, ¿no? Ahora hay que siempre ir aprendiendo. En algún momento, como decían, apareció el tema de la pandemia. Todo el mundo teníamos que aprender a cómo utilizar una videoconferencia, a cómo utilizar un Zoom, un Meet, un Team, que era también eso, o cualquier otro recurso, o el WhatsApp mismo, ¿no? Para poder explicar, dar las clases, enviar material. Luego ya aparecieron las aulas virtuales, poder subir material y tantas cosas que hemos tenido que irnos adaptando a todos esos cambios, ¿no? La construcción progresiva, cada etapa se construye en bases sólidas, ¿no? Para poder continuar en la siguiente fase, ¿no? Estas fases del emprendimiento parte de una, ¿no? De una idea, de una creación, de una planificación, de una ejecución y finalmente de una evaluación. Cada una de esas etapas son importantes, ¿no? Y sobre todo un aprendizaje constante, ¿no? Los errores son maestros valiosos en el camino del emprendedor, ¿no? Lo que tú vayas aprendiendo, lo que te vayas equivocando, te sirve como eso, ¿no? Y es como lo que hacemos en aula, ¿no? Lo que estamos haciendo en aula. El error no tomarlo como tal, o sea, como un error, sino más bien como un punto para poder generar aprendizaje, que es lo más importante, ¿no? Y la reflexión final es que el éxito no se mide solo en las ganancias, sino en el impacto positivo que generan, ¿no? Las personas que transforman el legado que se va construyendo, ¿no? Que se va ganando. Entonces ahí tenemos las 5 etapas dentro de un ciclo, ¿no? Que es la preparación, la creación, la planificación, la ejecución, ¿no? Hablando también de la comercialización y la evaluación, que cada una de ellas
es importante dentro de un proyecto de emprendimiento, que no queda solo como una idea, sino que lleva todos unos pasos para llevarlo a su ejecución, hacia de esa idea abstracta, llevarlo a algo concreto, ¿no? Por eso ahí tenemos cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las siguientes o los siguientes casos a partir de lo que hemos estado conversando, ¿ya? Muy bien. A ver, dice, durante la primera fase del proyecto, los estudiantes de cuarto grado exploran problemáticas de su comunidad. El docente propone analizar oportunidades del entorno local. En la reunión colegiada, algunos docentes sugieren ofrecer temas predeterminados, mientras otros defienden que los estudiantes elijan libremente. El docente reflexiona sobre cómo equilibrar orientación y autonomía y diseña una guía que oriente la identificación de necesidades sin limitar la creatividad del grupo. ¿Qué acción del docente favorece el desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico en la etapa de preparación? A. Elaborar una lista cerrada de problemas para que los estudiantes elijan uno. Facilitar una guía con preguntas orientadoras para identificar necesidades. O pedir que los estudiantes escojan cualquier tema sin análisis previo. ¿Cuál sería esa acción que tendría que hacer el docente para desarrollar la autonomía y el pensamiento crítico en esta etapa de preparación? ¿Qué son los puntos principales dentro de este caso? A ver, ¿cuál creen que sería la alternativa? Si queremos facilitarle al estudiante, ¿no? Sobre todo que vaya desarrollando su autonomía, ¿no? Y pensamiento crítico. Si bien es cierto, recuerden que el docente actúa como un facilitador, como un orientador, ¿no? Entonces, no quiere decir que al alumno se le deje solo, ¿no? De todas maneras, hay un aspecto de orientación, de guía y esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las tres alternativas, la primera, de hecho, que no podría ser porque habla de elaborar una lista cerrada de problemas para que los estudiantes elijan uno, dice, ¿no? Entonces, si es una lista cerrada de problemas, no se le da la libertad al estudiante para que pueda generar su propio, pues, decisión de eso, ¿no? Entonces, María nos indica justamente la alternativa B, ¿no? Que habla de qué? De facilitarle una guía con preguntas orientadoras, no dice con problemas ya establecidos, ¿no? Sino con preguntas que orienten a qué? A que ellos puedan identificar las necesidades. Porque recuerden que en esta etapa de preparación, lo que se busca justamente es poder identificar oportunidades y esas oportunidades a partir de ir identificando necesidades que puedan tener un grupo de clientes, ¿no? A eso justamente se iba refiriendo. Dos, dice, un equipo de docentes planifica la introducción del proyecto de emprendimiento.
Una docente propone iniciar un video motivador sobre jóvenes innovadores, mientras su colega plantea con la revisión del mercado local. El equipo analiza cuál enfoque permitirá conectar mejor con los intereses de los estudiantes y activar sus saberes previos sobre emprendimiento. Finalmente, acuerdan una secuencia que combine inspiración y análisis contextual. ¿Qué decisión del equipo docente integra adecuadamente motivación y contextualización del aprendizaje? A. Iniciar con una exposición teórica sobre emprendimiento, mostrar un video y luego analizar oportunidades locales. O C. Empezar con ejercicios del plan financiero. Recuerden que siempre lo que se busca, si bien es cierto, ¿no? Dice activar saberes previos y todo ello, pero aquí lo que busca es mantener una motivación y una contextualización del aprendizaje, ¿no? Son dos aspectos que pide. Si bien es cierto, por ahí nos menciona el activar sus saberes previos, pero la decisión que el docente pueda tomar es para mantener o motivarlos y la contextualización de ello. Entonces, aquí tendría que ser la alternativa B, porque se le puede mostrar un video, ¿no? A partir de los proyectos o de lo que quieran dar a entender. ¿Para qué? Para luego poder analizar las oportunidades locales, ¿no? Para poder generar un proyecto de emprendimiento en función de esas necesidades que encuentren a nivel local, ¿no? Porque es lo que tienen que hacer dentro de esa etapa, ¿no? Por eso hablábamos de la alternativa B. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Dice, los estudiantes de tercero de secundaria muestran interés en los productos tecnológicos, pero desconocen cómo detectar oportunidades de negocios. El docente plantea un taller donde cada grupo identifique una necesidad no cubierta en la escuela. Durante el trabajo, observa que algunos se enfocan en copiar ideas existentes. Decide intervenir para que reflexionen sobre la originalidad. ¿Qué acción del docente promueve el desarrollo del pensamiento crítico en la etapa de preparación? A. Reproducir ideas exitosas para llevarlo a cabo. Analizar su propuesta si realmente resuelve una necesidad diferente. O C. Permitir que continúen con algunos cambios para respetar su autonomía. ¿Cuál sería? ¿No? A partir de que ellos reflexionen, ¿no? Sobre la originalidad, ¿no? Ahora, ¿sobre la originalidad de qué? ¿No? Sobre la originalidad de lo que ellos están proponiendo, ¿no? Porque dicen, tienen interés por productos tecnológicos, pero desconocen cómo detectar oportunidades de negocio, ¿no? Incluso ellos hablan sobre enfocarse en copiar ideas que ya existen, ¿no? Pero se puede tomar una idea, pero ¿a partir de qué? A partir primero de identificar una necesidad, ¿no? Incluso se pueden encontrar muchos productos, esto, pero ¿cuál es la diferencia a partir de eso, ¿no? Lo que hablábamos en algún momento. Por eso sería pues analizar su propuesta si realmente resuelve una necesidad diferente, ¿no? A partir justamente de ello. A ver, dice, en una comunidad rural, ¿no? Los docentes buscan articular el proyecto de emprendimiento con los recursos locales. En la reunión de área se debate si deben usar ejemplos externos o experiencias propias del entorno. La propuesta genera entusiasmo y se incluye como parte de la etapa de preparación del proyecto. ¿Qué acción docente promueve el vínculo del emprendimiento con el contexto local?
Usar solo ejemplos de grandes empresas internacionales, realizar visitas a emprendimientos locales para analizar oportunidades o elaborar un cuadro comparativo con emprendimientos reales. Dice que promueva el vínculo del emprendimiento con el contexto local. ¿No? Con el contexto local y busca, si bien es cierto, dicen, debaten entre qué, entre usar ejemplos externos o experiencias propias, ¿no? Pero nosotros sabemos que para buscar siempre una necesidad o una oportunidad, tiene que ser dentro de un contexto local, ¿no? Dentro de un contexto, de un entorno que puedan empezar algo, ¿no? Porque si no, ¿a quién le podrían ofrecer el producto, ¿no? Si no detectan una necesidad que tiene que estar cercano a ellos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que de poder, de repente, realizar visitas a los emprendimientos locales y poder analizar esas oportunidades, ¿no? Que podamos ir encontrando a partir de ello, ¿no? Que sería una estrategia también para que puedan identificar qué necesidades tienen, ¿no? Distintos emprendimientos locales, ¿no? Por eso la alternativa sería esta, ¿no? El de poder realizar visitas a emprendimientos locales y poder analizar esas oportunidades, ¿no? Que sería una estrategia también que podría ayudar a ello, ¿ya? A ver, la siguiente dice, durante la creación de prototipos, un equipo de estudiantes propone diseñar un jabón artesanal con hierbas medicinales. Sin embargo, surgen discrepancias sobre su presentación y color. El docente interviene proponiendo aplicar alguna técnica que les permita ampliar ideas y a través de esta herramienta los estudiantes logran modificar su diseño inicial, integrando mejoras sin perder la esencia del producto. ¿Qué estrategia docente fomenta la creatividad? A. Emplear el diagrama de Pareto para encontrar las fallas. B. Orientar con la técnica Scamper para reformular ideas. O C. Utilizar el diagrama de Ishikawa para definir el problema. Yo les pregunto, ¿por qué sería la técnica Scamper? ¿En qué se diferencia tanto del diagrama de Pareto como del diagrama de Ishikawa? ¿Por qué sería el Scamper? ¿Qué particularidad o qué característica tiene el Scamper? Porque cuando les planteo un caso sobre el Scamper, ustedes sepan. ¿Quién me dice? A ver, una característica que tiene el Scamper. Ya, Pareto y Ishikawa son para problemas. Ya. Ahí, bueno, por descarte lo sacamos, ¿cierto? Ya, por descarte lo sacamos. ¿Qué característica tiene el Scamper? Porque eso también tiene que tenerlo claro para poder encontrar una respuesta. Aquí lo sacamos por descarte ya. Es esa la respuesta, ¿no? El Scamper. Pero ¿cuál es la característica que tiene el Scamper?
¿Quién me dice? Ya. Pero ¿saben cuál es la particularidad que tiene el Scamper? Si bien es cierto, sí, genera ideas creativas, pero genera ideas creativas sobre algo que ya existe. Ese es el detalle con el scamper, no parte de nada, o sea, no es como de repente otra técnica que parte sí para poder crear de algo, pero el scamper hace cambios o modificaciones o reformula ideas, como lo está diciendo ahí la alternativa, pero sobre algo que ya existe, ¿no? Por eso es que aquí, miren, dice, un equipo de estudiantes propone diseñar un jabón artesanal con hierbas medicinales, ¿no? Entonces dice, surgen discrepancias sobre su presentación y color. El docente interviene y dice aplicar alguna técnica que les permita ampliar las ideas. ¿Por qué? Porque el scamper, ¿qué hace? El scamper tiene para sustituir, ¿cierto? Para cambiar, para modificar, para eliminar, para reordenar, ¿no? Entonces, el scamper no solamente es un tema referido a qué, a que solamente plantee ciertas situaciones, sino que modifique a partir de cada uno de ellos, ¿no? O sea, no crea algo nuevo, para ser más preciso, no crea algo nuevo, pero sí ayuda a reformular ideas o a ir mejorando un producto a partir de cada uno de esos aspectos que tiene el Scamper, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, porque a veces puede venir alguna pregunta que diga, no, porque el Scamper no genera ideas, o sea, no es que parta de cero, sino que va cambiando algo que ya existe. Sobre algo que ya existe va haciendo los cambios, ¿no? Por eso la alternativa, exacto. El brainstorming genera ideas. Es que el brainstorming, ¿qué viene a hacer? En otras palabras, es lluvia de ideas. Es lo que nosotros conocemos como lluvia de ideas, en un término en inglés se llama brainstorming, que es lluvia de ideas, no es otra cosa. Por eso dice, brainstorming genera ideas, sí. ¿Por qué? Porque el brainstorming no es otra cosa que la lluvia, o algunos le dicen tormenta de ideas, ¿no? En la traducción, pero viene a ser eso, ¿ya? Listo. Vamos a ver la siguiente. Dice, en el taller los estudiantes prueban materiales para fabricar ecoladrillos. La docente observa que el grupo se frustra al no obtener los resultados inmediatos. Decide orientarlos y les recuerda los pasos de experimentos previos y los guía con preguntas para reconstruir el proceso. Poco a poco los estudiantes identifican errores y reformulan su procedimiento. ¿Qué acción se evidencia en esta etapa? Recojo de saberes previos, andamiaje o retroalimentación. ¿Por qué sería andamiaje? A ver, ya. ¿Y en qué se diferencia el andamiaje de la retroalimentación? Ya, no es saberes previos, ya, de hecho, no son saberes previos, ¿cierto? Ya. ¿En qué se diferencia el andamiaje de la retroalimentación?
¿Cuál es la diferencia que le encontramos entre andamiaje y retroalimentación? Aquí hay algo que es cierto, ¿no? Dice, decide orientarlos, le recuerda los pasos, ¿cierto? Dice, y le recuerda los pasos de eso, ¿no? Los está orientando, los está, ¿no? Entonces, al ver que el grupo se va frustrando porque no tiene resultados, entonces los va orientando, ¿no? En función de eso. Y efectivamente es andamiaje, pero mi pregunta es, ¿en qué se diferencia el andamiaje de la retroalimentación? ¿Cuál es la diferencia que le encontramos en los dos, en las dos situaciones? Cuando alguien quiere retroalimentar, ¿cierto? Porque las dos acciones las hace el docente, ¿no? Ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el andamiaje, ¿por qué? Porque ve que el estudiante está teniendo dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que aquí el estudiante se frustra porque no le salen los resultados y esto. Entonces, el docente aplica, por ejemplo, un andamiaje. ¿No? Un apoyo, una ayuda. Cuando hay una retroalimentación, cuando, por ejemplo, el estudiante ha terminado de hacer alguna acción o una actividad, ¿no? Entonces, en esa actividad, el docente, ¿qué hace? ¿No? Ya, concluyó esta actividad, muy bien, ¿qué hace? Bueno, le indica primero qué es lo que ha logrado, ¿no? Ha permitido, claro, el andamiaje es guiar y orientar. Y la retroalimentación, cuando el estudiante acompaña su desempeño, cuando el estudiante, eh, el docente, ya, pero en los dos lo acompañan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cierto? Porque en los dos lo va a acompañar. Ah, ahí está, ¿cierto? Ah, exacto. Lo que dice Liz es cierto. La retroalimentación la vas haciendo al final. Y el andamiaje es en el proceso, porque tú encuentras que el estudiante está teniendo dificultades y le brindas una ayuda, le brindas un apoyo. En cambio, cuando hay una retroalimentación, esa retroalimentación, ¿qué hace? Recuerden que hay una retroalimentación descriptiva y hay una retroalimentación reflexiva, ¿no? Cuando hablamos de una retroalimentación descriptiva, es que el docente al final de una actividad, de una acción, le dice, bueno, tú has logrado esto, aquí, has hecho eso, ¿no? Te falta mejorar porque necesitas alcanzar todavía estos criterios, ¿no? Muy bien. Pero cuando es reflexiva, tú le preguntas al estudiante, a ver, ¿qué has logrado tú aquí, no? ¿Qué crees que has alcanzado? ¿Qué crees que o te va a permitir alcanzar lo que está determinado? Porque recuerden que siempre se maneja a partir de qué? A partir de instrumentos, de criterios de evaluación, ¿no? O sea, para poder hacer una descripción, ¿no? A partir, ya has hecho una actividad, ¿qué es lo que el estudiante tiene que lograr con esa actividad? Pero tiene que estar enmarcado dentro de eso, ¿no? Lo que dice el dice es muy cierto. La retroalimentación son las preguntas que van haciendo al final, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas indicando qué ha logrado y qué necesita todavía lograr si es que no ha conseguido todo ese aspecto de eso. Suponiendo, ¿no? Todavía le faltan algunos criterios, no están completos en la actividad que han realizado, ¿no? Pero es al final de todo eso. El andamiaje se va dando en el proceso, porque es la ayuda que le vas haciendo al estudiante, ¿no? Por eso yo les preguntaba, ¿cuál es esa diferencia que hay entre los dos, ¿no? Para no confundirlo, pues si lo tengan claro también ante cualquier situación o ante cualquier caso
que se les pueda presentar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la siguiente. La retroalimentación ellos descubren a través de preguntas reflexivas. Sí, pero recuerden que hay dos tipos de, bueno, hay hasta tres, pero hay dos. Lo que pasa es que la retroalimentación, hay una retroalimentación reflexiva, pero también hay una retroalimentación descriptiva, ¿no? La descriptiva es que el docente le va indicando todos los, ¿no? Le va describiendo qué ha logrado y qué necesita, ¿no? Si es que todavía le falta algo, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. En cambio, en la reflexiva le va haciendo preguntas de lo que él ha realizado, cómo lo ha conseguido y qué cree que necesitaría. O sea, preguntas que van a ir haciendo de él encontrar, ¿no? A partir de esa reflexión que busca el docente, ¿no? Son dos situaciones en cuanto a esa retroalimentación, ¿ya? Que podemos ir encontrando. Muy bien, vamos a ver la siguiente, ¿ya? A ver, la siguiente dice, en la etapa de creación los estudiantes elaboran sus primeras versiones del producto mínimo viable. Un grupo presenta un prototipo digital, pero otro aún no lo logra materializar, no logra materializar su idea. El docente implementa una mesa de innovación, donde los equipos comparten dificultades y aprendan de sus pares. ¿Qué decisión docente promueve el aprendizaje colaborativo y equidad? A. Brindarles una orientación que les permita a todos lograrlos, generar un espacio de aprendizaje colaborativo entre equipos o dividir el trabajo para que los grupos que aún no terminen lo logren. Que promueva esto, ¿no? Cuando habla de equidad, porque una cosa podemos entender como aprendizaje colaborativo, ¿no? Que ya lo hemos visto en algún momento, ¿no? Pero cuando se refiere a equidad, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo podemos entender cuando nos habla de equidad? Porque una cosa es igualdad, ¿no? Y otra cosa es equidad. Yo le puedo dar a todos, por ejemplo, ¿no? Algo igual para todos, ¿no? A eso, por ejemplo, podríamos hablar de igualdad, ¿no? Claro, que todos tengan la misma oportunidad y sobre todo que todos tengan, digamos, estén todos con las mismas condiciones para afrontar ciertas situaciones, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de equidad, porque una cosa es equidad y otra es igualdad, ¿no? Pues, igual le repartimos a todos por igual, ¿no? Podemos brindarle todo, pero la equidad es buscar que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando habla de una estrategia de mesa de innovación donde compartan dificultades, aprendan sus pares, ¿no? Tendríamos pues, y hablando de un aprendizaje colaborativo, es generar pues un espacio, e incluso en la alternativa lo menciona, un espacio colaborativo entre equipos, ¿no? Y cuando habla de esos espacios es para que puedan compartir que dificultades y aprendan de sus pares, ¿no? Recuerden incluso por qué, por el misma, eh,
digamos, enfoques en los cuales trabajamos, ¿no? Porque hablamos del socioconstructivismo, que el estudiante no aprende solo, ¿no? Sino aprende justamente de la interacción con su contexto o con los demás, ¿no? Entonces, hablamos efectivamente de esta alternativa, ¿no? Listo. A ver. Acá hay otro sobre meta, retroalimentación y andamiaje. Miren, tres situaciones que se presentan aquí. A ver, vamos a ver el caso, ¿ya? Dice, el docente promueve la creatividad pidiendo que los estudiantes diseñen logotipos para sus emprendimientos. Algunos equipos usan plantillas prediseñadas sin adaptar el contenido. El docente promueve la reflexión entre los estudiantes ante tal situación. ¿Qué proceso pedagógico está realizando el docente ante esta situación? ¿Metacognición, retroalimentación o andamiaje? A ver, María, ¿por qué sería retroalimentación? Si hay alguien más con otra alternativa o con la misma, la va indicando y me explica por qué sería esa la opción. ¿En qué se podría diferenciar de las otras dos? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué sería retroalimentación? ¿Y no podría ser metacognición o andamiaje? ¿En qué se diferencia? Por la reflexión. Ya, pero yo también podría decir que en la metacognición reflexiona. O puedo decir, en la metacognición también hay reflexión. En la retro también ya hay reflexión, ¿cierto? ¿Por qué no podría ser metacognición, por ejemplo? ¿O por qué no podría ser andamiaje? ¿No? También. Por ahí alguien mencionó algo. ¿Mm? ¿Por qué no podría ser ni metacognición ni o andamiaje, ¿no? ¿Cuál es la situación? A ver, alguien por ahí lo había mencionado. Nelson dijo por la reflexión ya. A ver, Liz, ¿estás por ahí? Ya. Para andamiaje tiene que haber una dificultad, es cierto. Y también tiene que, digamos, tiene que haber orientación, ¿cierto? O ayuda o apoyo en ese caso, ¿cierto? Ya, muy bien. Listo. Cosa que aquí no lo hay. En el caso no lo hay. Solo menciona
la actividad que están haciendo y que han hecho algo y que el docente se ha dado cuenta, ¿no? Que no han adaptado nada al contenido de acuerdo a lo que quieren pedir, ¿no? Entonces han hecho otra situación ahí, ¿no? Es como que han copiado nada más el diseño, pero no lo han adaptado a lo que ellos, al contenido de ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta al final o en el proceso? ¿Cómo se da cuenta que el contenido no se ha adaptado, que simplemente han hecho, han cogido, ya listo, pero no han adaptado nada, ¿no? Dice, algunos equipos usan las plantillas prediseñadas sin adaptar el contenido, ¿no? Este está bonito, listo, ahí lo pues, ¿no? Algo así. Entonces, ¿el docente se da cuenta de eso que en el proceso o se da cuenta al final de esa actividad? ¿Qué dicen? ¿Se dará cuenta en el proceso o se dará cuenta al final? Claro, es como que se dan cuenta ya cuando ya lo, digamos, ya usaron, ya hicieron la actividad, ¿no? Entonces, sería pues un proceso de retroalimentación. Ahora, ¿por qué no puede ser metacognición? La pregunta es, ¿cuándo se da la metacognición? Tengo problemas con mi línea. Ya, les voy diciendo. ¿Cuándo no hay metacognición? ¿O por qué no hay metacognición? Primero porque la metacognición, ¿quién la hace? ¿La hace el docente o la hace el estudiante? No, la metacognición, ¿quién la hace el estudiante? Y esa metacognición, ¿sobre qué hace el estudiante? Sobre la reflexión de qué hace el estudiante, esa metacognición. Exacto. La metacognición lo que hace es sobre la reflexión de su aprendizaje, de cómo lo aprendió, cómo lo logró, qué dificultades tuvo, cómo lo puede aplicar en otras situaciones y eso, ¿no? En cambio, en la retroalimentación es hacer, digamos, es que el docente puede promover en este caso una reflexión sobre lo que ellos han hecho. No dice exactamente qué le preguntó, si bien es cierto, pero sí habla de promover la reflexión de esa situación. Es decir, que ellos han hecho una copia tal cual, ¿no? Es como conseguir un logo. Ya, este está bonito, ese puede ir para mi proyecto de emprendimiento, pero no lo adaptaron, pues, ¿no? Solamente cogieron y listo. Entonces, la idea es que lo adapten pues de acuerdo al emprendimiento que están haciendo o al nombre, ¿no? Y eso. Entonces, él está promoviendo una reflexión, ¿no? Si hubiese sido que los ayudaría porque tienen alguna dificultad, porque está viendo que no les da el resultado, porque no les sale algo, y eso, ahí hablaríamos de andamiaje. Y la metacognición, siempre recuerden eso. ¿Quién la hace? La hace el estudiante. ¿Y la hace en función de qué? De reflexionar sobre su propio aprendizaje, de cómo lo logró, de qué aprendió, de qué dificultades tuvo y sí, cómo podría aplicarlo en otras situaciones, ¿no? A eso se llama el proceso de metacognición. ¿Ya? Aquí, si ustedes se han dado cuenta, la alternativa ha salido siempre la misma, pero eso tiene una intención también, una intención de ver y de ir analizando, ¿no? Las propuestas, ¿ya? Por eso es que me estoy deteniendo a preguntarles a ustedes qué diferencia hay entre cada uno de estos, porque encontramos el tema de metacognición que hay que tenerlo claro. La retroalimentación también cuándo será y el andamiaje cuándo será, ¿no? Que por ahí ya lo están teniendo claro. Por ejemplo, ya saben que andamiaje
Es el apoyo, la ayuda que da el docente ante cualquier dificultad que tenga el estudiante dentro del proceso de aprendizaje. La retroalimentación que se da al final de algún proceso o alguna actividad y la metacognición que la hace el estudiante a partir de ese proceso o qué es lo que ha logrado aprender, ¿no? Como dicen ahí ustedes, de su propio aprendizaje. ¿Ya? Listo. A ver, aquí hay otra, ¿ya? Y aquí nos aparecen nuevamente metacognición, retroalimentación y recoge saberes previos. Vamos a ver cuáles, ¿ya? Dice, los estudiantes deben elaborar el plan de negocios de su proyecto. Un grupo presenta un presupuesto muy irreal. El docente plantea preguntas que les permitan reconocer costos omitidos y la importancia de prever contingencias. Esta intervención provoca una reflexión que los lleva a revisar fuentes y ajustar sus cifras. ¿Qué proceso pedagógico promueve el docente con su intervención? ¿Metacognición, recojo de saberes previos o retroalimentación? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué será? ¿Metacognición, recojo de saberes previos o retroalimentación? ¿Cuál es la duda? Ya, ¿qué podemos identificar aquí para entender qué es una retroalimentación? A ver, porque de eso también nos ayuda justo a resolver distintos casos, ¿no? ¿Qué identificamos en esta situación para decir que es una retroalimentación, ¿no? Por descarte, dice María. Ya, les digo lo siguiente. Metacognición, ¿quién la tiene que hacer? ¿Quién la hace? Es el estudiante, ¿cierto? Es lo primero que nosotros tenemos que distinguir. La metacognición la hace el estudiante. Pero podrían haber ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Si la metacognición le dice, hace preguntas el docente, pero esas preguntas tienen que ir orientadas siempre a buscar que el estudiante pueda hacer esa reflexión o ese análisis de su propio aprendizaje, ¿no? Porque puede haber un caso que diga, no, el docente planteó las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿Qué dificultades tuvo? ¿No? Si bien es cierto, es el docente que las hace, pero quien las tiene que responder es el estudiante. O sea, el estudiante es quien indica cómo es su proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, cómo ha sido su aprendizaje y esto, ¿no? Por eso
responde a esas situaciones, qué aprendió, qué dificultades tuvo, cómo lo logró, ¿no? Y cómo puede aplicarlo a otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que sería? Entonces, ahí hablaríamos de lo que corresponde a metacognición cuando lo hace. Ahora, retroalimentación, recordemos, se hace al final casi de una actividad, de una acción, ¿no? De algo que esté haciendo el estudiante. Aquí, si vemos, el grupo dice presenta su presupuesto, ¿no? O sea, ya lo hizo. Dice, y bien es cierto, dice muy irreal, ¿no? Entonces el docente, ¿qué les plantea? Preguntas para que ellos reconozcan qué costos han omitido y la importancia de prever contingencias, ¿no? O sea, le está dando algunos alcances, porque ya le dijo qué cosa tienen que haber logrado y qué les ha faltado ahí. Entonces, luego dice, de esta intervención provoca una reflexión en ellos, ¿no? Que los lleva a qué? A revisar sus fuentes y ajustar las cifras que ellos han planteado, ¿no? Por eso sería una retroalimentación. De hecho, que no es recojo de saberes previos, ¿no? Metacognición menos, ¿no? Porque la metacognición está orientada siempre al proceso de aprendizaje que ha logrado el estudiante, ¿no? Entonces, por eso, como dice María, por descarte, ¿no? Que claro que también es válido, ¿no? También es una estrategia para poder ver esa situación por descarte, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente y nos dice, durante el trabajo colegiado, los docentes debaten cómo guiar la elaboración de los planes de marketing de los proyectos. Una maestra sugiere entregar un modelo único, mientras otros proponen que cada grupo cree su propio formato con guía del docente. Finalmente, acuerdan un formato base que ayude a promover la autonomía y creatividad estudiantil. ¿Qué decisión refleja una planificación colaborativa y flexible? A. Imponer un formato único con la guía del docente. B. Diseñar un formato flexible con acompañamiento. O C. Dejar que los grupos trabajen solos con un formato único. Incluso porque habla de aquí de proponer que cada grupo cree su propio formato con guía del docente, que es lo que están planteando, ¿no? Entonces, si están planteando eso, siempre hay un tema, ¿no? Si bien es cierto, se habla de la autonomía que se tiene que promover en el estudiante, ¿no? Eh, y hablando también de la creatividad, la autonomía no es tampoco dejarlo solos, ¿ah? O sea, la autonomía se va a ir creando a partir de, si bien es cierto, va haciendo, pero el docente cumple una función de ir acompañando ese aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje, una cosa es que le diga todo lo que tenga que hacer y otra cosa es acompañarlo en ese proceso, ¿no? Para que vaya orientando ciertas dificultades que pueda presentar, ¿no? Porque esa es, digamos, la orientación que tiene el trabajo del docente, ¿no? De orientar, de guiar. Entonces, si habla de proponer, dice que cada grupo haga su formato, se puede presentar un formato que sea flexible, ¿no? Pero que sea con acompañamiento, que no estén solos, ¿no? O sea, porque justamente la labor del docente es acompañarlos, pues no es orientarlos, es guiarlos. Si bien es cierto, no es hacerle el trabajo, ¿no? Sino es en ese proceso de guía y de acompañamiento que tiene que hacer, ¿no? Listo. Vamos a ver la siguiente. A ver. Dice, durante una sesión de aprendizaje, mediante el uso de herramientas Lean Canvas, los estudiantes formularon sus hipótesis y en el bloque solución de su modelo de negocio, la docente formula preguntas al respecto. ¿Qué pasos siguieron para plantear la hipótesis de bloque solución de negocios?
¿Qué dificultades tuvieron al plantear estas hipótesis? ¿Cómo superaron estas dificultades? ¿Qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente la docente con las preguntas realizadas? Activación de saberes previos, transferencia de los aprendizajes o metacognición sobre los aprendizajes. Aquí sí es metacognición, ¿cierto? Metacognición de los aprendizajes. Porque aquí sí encontramos, miren las preguntas, ¿no? Aquí está hablando sobre la hipótesis en el bloque de solución del modelo de negocio. ¿Y qué pregunta? ¿Qué pasos siguieron para plantear la hipótesis del bloque solución del modelo de negocios? O sea, es de algo que ellas ya hicieron sobre su proceso de aprendizaje, ¿no? Incluso luego dice qué dificultades tuvieron al plantear esta hipótesis y cómo superaron esas dificultades, ¿no? Está hablando de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es metacognición, ¿no? A partir de justamente ese proceso de aprendizaje que está haciendo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Dice, un docente orienta las acciones que realizarán los estudiantes para elaborar un diagrama de flujo. Entre las siguientes acciones que se implementarán para la elaboración del diagrama, ¿cuál deben efectuar los estudiantes en tercer lugar? A. Seleccionar los símbolos que van a representar las actividades. B. Ordenar las actividades del proceso de forma cronológica. O C, determinar las actividades que forman parte del proceso. Dice, deben efectuar los estudiantes en tercer lugar. Van a elaborar un diagrama de flujos. ¿Cuál será la respuesta? A ver. La B dice, ordenar las actividades del proceso. A ver, vamos a ver, vamos a analizar. Imagínense, ustedes van a hacer un diagrama de flujo, ¿cierto? Ya, van a elaborar un diagrama de flujo. ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta para hacer su diagrama de flujo? ¿Qué primero tendríamos que tener? Porque bueno, acá dice en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar dice, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener para poder empezar a hacer ese diagrama de flujo? ¿Qué deberíamos tener? Imaginen, yo quiero hacer mi diagrama de flujos y ¿cuál es la primera acción que yo tengo que hacer para empezar a hacer ese diagrama? ¿Qué debo tener para elaborarlo, mejor dicho, ¿no? Claro, primero determino las actividades, exacto. Primero tengo que tener qué es lo que voy a hacer, ¿no? Primero determino las actividades. Muy bien. Y luego de eso de determinar las actividades, ¿qué hago? Seleccionar los símbolos. Mm, ya. Selecciono los símbolos. Ya. ¿Y luego qué hago? Luego de seleccionar los símbolos, ¿cuál sería el tercer paso? Ordenar las actividades.
y ordeno las actividades y de ahí empiezo a hacer el diagrama. ¿Así será? Lo primero, lo que ustedes han dicho, eso es correcto. Primero se tiene que determinar las actividades. Es lo primero que se tiene que hacer. Luego, el segundo paso es determinar o ordenar las actividades en tiempo o en forma cronológica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo necesito primero ordenarlos. O sea, primero voy viendo todas ya necesito esta actividad, esta. No ordenadas, ¿no? Luego las tengo que ordenar y luego recién de eso comienzo a seleccionar los símbolos que representan cada una de esas actividades porque ya están ordenadas. Entonces, ya tengo los símbolos. Ahora sí, muy bien. Esta es la actividad, con este símbolo está ordenado. Este símbolo con esta actividad va primero, ¿no? Porque imagínense, si yo hago primero las actividades y las actividades van con el símbolo, ¿no? Entonces yo ordeno primero las actividades y luego tengo que buscar con qué símbolos están yendo, porque no estoy ordenando primero las actividades, lo que estoy ordenando es con los símbolos, ¿no? O colocando los símbolos, pero no en ese orden. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar las actividades, luego ordenar las actividades y al último, recién seleccionar los símbolos, ¿no? O sea, selecciono los símbolos, ya sé, listo. Entonces, como ya están ordenadas las actividades, ahora sí empiezo a construir el diagrama de flujo. Primero va esto, luego va el siguiente y así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están en orden, ¿no? Entonces, la respuesta sería la alternativa A. Eso va en tercer lugar, ¿ya? Entonces, los primeros pasos para cualquier diagrama siempre es determino las actividades y luego las ordeno de manera cronológica. Tengo que ordenarlas y luego recién las voy asociando con los símbolos que corresponden, ¿no? Por eso dice seleccionar los símbolos que van a representar las actividades, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. A ver. Dice, en el tercer año de secundaria, la profesora Gabriela organiza un proyecto en el que sus estudiantes deben diseñar una propuesta de emprendimiento sostenible que responda a una necesidad de la comunidad. Durante las sesiones iniciales observa que la mayoría de estudiantes propone ideas convencionales, como abrir una bodega o un restaurante, sin profundizar en la viabilidad, la innovación o el impacto social de sus propuestas. Gabriela decide replantear su estrategia. En lugar de dar ejemplos de negocios ya conocidos, plantea preguntas que desafían a los estudiantes a analizar problemas de su entorno, comparar soluciones posibles, justificar decisiones y anticipar consecuencias. Además, les pide argumentar sus propuestas con evidencias y criterios claros de sostenibilidad y beneficio comunitario. ¿Qué tipo de interacción pedagógica debe priorizar Gabriela para potenciar las habilidades de pensamiento de orden superior en este proyecto? A. Fomentar que los grupos expongan sus propuestas de manera iterativa, reciban retroalimentación crítica con sus pares y reconstruyan sus argumentos hasta alcanzar mayor consistencia y coherencia. B. Promover que los estudiantes estudien casos de emprendimiento diversos, analicen críticamente sus fortalezas y debilidades y elaboren conclusiones que sirvan de base para sus propios proyectos. O C. Orientar a los estudiantes en la formulación de preguntas problematizadoras sobre su contexto, contrastando alternativas de solución y estableciendo criterios para justificar la viabilidad de sus propuestas. A ver, léanlo.
y me dicen cuál sería la respuesta. Ya, la B. Los demás, ¿qué dicen? A ver. A ver, Mari, ¿por qué sería la B? Cuando hablamos de potenciar habilidades de pensamiento de orden superior, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de habilidades de orden superior, ¿a qué habilidades nos estamos refiriendo? Mm, ya. A ver, porque se promueve que estudien casos y luego los analicen. Ya. Ya. Pero mi pregunta va a esto. A ver. Cuando hablamos de habilidades de pensamiento de orden superior, ya, pensamiento creativo es uno, ya. ¿Qué más? ¿De qué más estaremos hablando? ¿De qué otras habilidades de pensamiento de orden superior? ¿No? Porque pensamiento creativo ya es uno, listo. Argumentar, ¿cierto? Ya. Un punto ahí. Argumentar. ¿Qué más? ¿Solo esas dos? ¿Qué más, qué más, qué otras habilidades de orden superior estarían? Aparte de argumentar, pensamiento creativo, argumentar, pero están las otras, pues, ¿no? Que es, por ejemplo, análisis, síntesis, evaluación, ¿no? O sea, esas son habilidades del pensamiento de orden superior. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, miren, incluso ustedes, claro, pensamiento crítico y eso. Ya me entró la duda, puede ser la C. Ya. Y miren un detalle, ¿ya? Que hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? A veces nos puede ganar el tema de decir, es esta, ¿no? Y decimos, es esta, ya. Miren, ¿qué es lo que dice? Que sus estudiantes deben diseñar una propuesta de emprendimiento sostenible que responda a una necesidad de la comunidad, ¿ya? A una necesidad. Luego dice, durante las sesiones observa que la mayoría de los estudiantes propone ideas convencionales, ¿no?
cómo abrir una bodega, un restaurante y eso. No profundicen que en la viabilidad, en la innovación o en el impacto social de sus propuestas. Dice, en lugar de dar ejemplos de negocios ya conocidos, plantea preguntas que desafían a los estudiantes a analizar problemas de su entorno, ¿no? Comparar soluciones, justificar decisión y anticipar consecuencias. Y les pide argumentar sus propuestas con evidencias y claras. Entonces, ¿qué tipo de interacción están haciendo? ¿No? Entonces, si nosotros vamos analizando esto, dice, en lugar de dar ejemplos conocidos, les plantea preguntas que desafían a analizar problemas de su entorno, ¿no? Entonces, ¿dónde nos están hablando que está haciendo ese aspecto? Si hablamos en la alternativa A, dice, fomentar que los grupos expongan sus propuestas de manera iterativa y reciban, pero la docente lo que está haciendo es planteando preguntas que desafían a analizar problemas de su entorno. Quiere decir que está empezando primero que identifiquen los problemas. ¿Por qué? Porque ellos están planteando ideas de solamente, por ejemplo, ideas de negocio. Ah, ya, voy a abrir una bodega, voy a abrir un restaurante. Pero no están yendo primero a lo inicial, que ¿cuál es? Poder hacer un análisis a partir de una problemática. ¿No? Entonces, la alternativa efectivamente sería la C. ¿Por qué? Miren lo que dice en la C, orientar a los estudiantes en la formulación de preguntas problematizadoras sobre su contexto. Y eso está en función de plantear preguntas que desafían a analizar problemas de su entorno. Luego dice, contrastando alternativas de solución y estableciendo criterios para justificar la viabilidad de sus propuestas. Y ahí justamente está el tema de las habilidades de pensamiento de orden superior, porque están, primero, orienta a los estudiantes en la formulación de preguntas problematizadoras Luego tiene que contrastar alternativas de solución, o sea, plantean sus alternativas, pero luego las van a ir contrastando. Tienen que hacer ese contraste para poder seleccionarla mejor a partir de criterios. Incluso dice criterios para justificar. ¿Y ese justificar qué significa? Tener que argumentar por qué esta alternativa es viable y no las otras, ¿no? Entonces ahí es donde estaría desarrollando sus habilidades de pensamiento de orden superior, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, por eso sería la C, ¿no? Como decía Mari, ya me entró la duda, ¿no? Puede ser la C. Y efectivamente es la C. Incluso porque está acá, miren, mencionando, dice, Gabriela decide replantear su estrategia y en lugar de dar ejemplos de negocios ya conocidos, plantea preguntas que desafían a los estudiantes a analizar problemas de su entorno. Y en ninguna de las dos tampoco, si queremos actuar por descarte, no habla sobre problemas de su entorno. Dice, fomentar que los grupos expongan sus propuestas, reciban retroalimentación, reconstruir. ¿Dónde habla de problemas? No habla. En cambio, en la B también, ¿no? Dice promover que los estudiantes estudien casos de emprendimiento diversos, analicen sus fortalezas y debilidades y elaboren conclusiones. Pero lo que está pidiendo es que ellos planteen preguntas y esto, y la única alternativa que se orienta con ello sería la alternativa C, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta en este caso, ¿ya? Ahí sí les generó dudas, ¿no? Miren, miren esto, pero es irlo, como se dice, este casito desmenuzarlo, ¿no? Ir resaltando varias cositas para que podamos determinar luego cuál es la respuesta, ¿no? Listo, maestros. Hasta aquí nos vamos a quedar. Todavía hay unos casitos más, pero ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ya? Hasta aquí nos vamos a quedar y eso. Bueno, agradecerles su asistencia y bueno, desearles siempre que tengan un bonito día mañana. Ya mañana viernes, ¿no? ¿No? ¿Qué estamos mañana? Miércoles, ¿no? Estoy pensando ya en fin de semana. Listo. Que tengan un bonito día. Nos estamos. A ver. mm, Disculpe, maestro, ¿la acción de orientar a los estudiantes está correcto? Claro,
El estudiante, si bien es cierto, debe encontrar la solución, pero no la busca solo. Si no, ¿dónde estaría nuestra participación dentro de esa orientación, dentro de esa guía? Por eso es que hay un proceso de andamiaje, ¿no? Si tiene dificultades, ¿qué hace el docente? Ayuda, apoya. Ahora, cuando después de un trabajo que ha finalizado, se realiza un proceso de retroalimentación, como lo mencionabas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa retroalimentación tú le dices al estudiante qué logró y qué le faltó, ¿no? ¿Cuáles fueron sus logros y aquello que de repente no ha conseguido? ¿Para qué? Para que él pueda reflexionar y pueda, digamos, subsanar aquello que no ha podido lograr en ese, ¿no? En cambio, la metacognición es sobre su proceso de aprendizaje, cómo lo ha logrado, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién lo hace? Si bien es cierto, el docente es quien lanza las preguntas, pero el que hace la reflexión de su aprendizaje no es el docente, es el estudiante. Por eso son las preguntas, ¿no? Por eso lo veíamos en este paso, ¿no? Decía, el docente formula las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué pasos siguieron? Porque es una actividad que finalizó, pero está hablando de lo que han aprendido, ¿no? Y por eso tendría que ver con esa situación, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Ya. Listo, ahí les comparto el material de eso, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? A ver, Liz, porque tú me preguntas, ¿la acción de orientar está correcto? Pues siempre el estudiante, claro, el estudiante debe encontrar la solución, pero es la de guiar, pues, ¿no? O sea, el estudiante no es que por sí solo se encuentra, sino que cuando dice que él debe encontrar la solución, a lo que se refiere es que el docente no le tiene que dar la respuesta, ¿no? Es decir, si el estudiante hizo algo que no es correcto, no es que el docente le diga, mira, tienes que hacerlo así, ¿me entiendes? A eso se refiere. Esa es la situación ahí, ¿ya? No es que el docente no haga nada, sino lo va guiando, lo va orientando y eso. Pero lo que se busca es que, si bien es cierto que el estudiante busque la solución, ¿cierto? Pero es la orientación del docente, más no el docente tiene que darle las respuestas. A eso específicamente se refiere. No es decirle, bueno, no has hecho esto, pero ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, 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 esto. Entonces, ¿dónde lo dejas al estudiante encontrar ese camino para hacerlo? ¿No? O sea, si tú ya le estás dando todas las respuestas, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente. ¿Ya? Muy bien, maestros. Hasta aquí nos vamos a quedar. Y eso, ¿ya? Muy bien. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. ¿Ya? Cuídense mucho, que tengan un bonito día.